Quiero decirte que Dios sigue teniendo el control de todo, que Dios sigue sentado en su trono, que Dios sigue siendo poderoso, que Él es todopoderoso en tu vida. Aleluya. Ya su nombre. Gloria a Dios. Así que por eso alaba al Señor, no te detengas, porque a veces las atmósferas o los climas como que se pegan. Si ves a alguien que está a tu lado y no quiere cantar o no se quiere levantar, entonces hay muchos que se contagian y tampoco me voy a levantar. Uno no canta, pues yo tampoco canto. Esos son los religiosos. Esos son los que viven conforme a lo que dice Gálatas 5, 19 al 20. Pero lo que son de Gálatas, hermanos míos, 22, gloria a Dios, y 23, ellos alaban al Señor. Ellos alaban al Señor. El fruto del Espíritu está en cada uno de ustedes. Que el Señor le bendiga en esta noche, amén. Damos gloria al Señor porque Dios es bueno. De verdad que Dios es bueno. Dios nos ha permitido el día de hoy. Así que eso es bueno. Podemos tener un día más para adorar al Señor. Y no debemos de cansarnos o agotarnos de alabar a Dios, porque para eso vinimos. Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo vine a alabar a Dios. Yo vine. Entonces alábale en el nombre de Jesús. Vamos a estar buscando, gloria al Señor, la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, gloria al Señor, y vamos a estar leyendo el versículo 18 en adelante. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 18 en adelante. Vamos a estar leyendo desde el 17. La palabra del Señor dice así, de la siguiente manera: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Para los que reciben las nuevas vidas de Cristo, ya no viven más para sí mismos. Amén. Sino que vivimos para agradarle a Él, gloria al Señor, no pensando solo en las cosas terrenales. Es lo que quiere decir este versículo. De modo que si alguno está en Cristo, ¿cuántos están en Cristo en esta noche? Para saber, a ver las manos de los que están en Cristo. Amén. Dice, nueva criatura son. Amén. El verso 18 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio o la tarea de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos, ¿qué cosa? Embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Les rogamos en el nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia, amén, de Dios en él. Así pues, nosotros como, ¿qué cosa? Como colaboradores suyos, les exhortamos también a que no reciban en vano la gracia de Dios. Porque dicen, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. El Señor añada bendición a su palabra. Hemos estado hablando, gloria al Señor, con relación al ministerio de reconciliación que
Hoy continuamos hablando, hemos estado predicando con relación también a Pablo, de cómo Pablo tuvo ese encuentro con el Señor que cambió totalmente su vida, cambió su manera de pensar. Y Génesis pues habla, dice el Señor pues que Él entregó ya desde cuando Adán y Eva cayeron, ya Él había hecho algo para la restauración pues del hombre. Y Pablo habla de ese encuentro, gloria al Señor, que desde Génesis hasta Apocalipsis se habla de la venida de Cristo. Y Pablo habla cuando él tuvo ese encuentro con esa luz y cómo esa luz sacó la oscuridad. Porque es que cuando nosotros tenemos un encuentro con la luz, las tinieblas se disipan, amén. Y gracias le damos a Dios porque ha disipado las tinieblas en nuestras vidas. ¿Cuántos viven en oscuridad todavía? ¿Cuántos están en luz? A veces no nos damos cuenta y pensamos que estamos en total luz, pero hay áreas fragmentadas en nuestra vida que necesitan que esa luz de Cristo penetre, amén. Y para eso el Señor nos ha dejado su palabra, para que a través de ella podamos aprender, gloria al Señor, a caminar como peregrinos en este mundo. Y cuando Cristo venga, gloria al Señor, nos vayamos con Él, porque ese es el propósito. Jesús es el camino. Jesús es el camino. La senda correcta es Cristo. Dije, la senda correcta es Cristo. Aleluya. Y Pablo recibió una tarea de parte del Señor. Y desde que él se convirtió al Señor, él no dejó de hacer lo que el Espíritu de Dios le había mandado. Cuando el pecado entra, hermanos míos, en el mundo por la desobediencia de Adán y Eva, se produjeron algunos problemas que provocaron un conflicto, inclusive llegó hasta sus hijos entre Caín y Abel. Antes de la caída del hombre, antes de que Adán y Eva pecaran, todo iba bien dentro del huerto. Diga conmigo, todo iba bien. Ahí no había muerte, la muerte no existía, la muerte no era para el hombre. Dios le dio al hombre vida y le había dado al hombre una vida eterna. Pero ¿qué pasa? El pecado entra porque el hombre fue seducido a desobedecer a Dios. Y cuando nosotros desobedecemos a Dios, se distorsionan los planes perfectos de Dios para nuestras vidas. Cuando somos rebeldes, cuando no vivimos conforme a la palabra, los propósitos, los planes, lo que Dios tenía para nosotros, se distorsionan. ¿Y qué pasa? Cuando esto ocurre, la corrupción entra al mundo, el pecado entra al mundo. Y esto provoca conflictos. Y desde el principio vemos los conflictos, las peleas. Dos hermanos, uno quitándole la vida al otro por celos. ¿Por qué? Porque la corrupción y el pecado afectó la humanidad. Gálatas capítulo 6, versos 7 y 8 dice Pablo hablando a las iglesias en Galacia. Galacia era una de las regiones de Asia Menor, donde incluían muchos pueblos y había muchas iglesias. Y cuando Pablo escribe a la iglesia de Gálatas, no está escribiéndole a una sola iglesia, sino que le está escribiendo a todas las iglesias que están en esa región. ¿Y qué le estaba hablando Pablo? ¿Qué le estaba explicando? Pablo le estaba hablando sobre lo que era vivir o las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Porque es importante que la iglesia de Cristo sepa y aprenda a reconocer cuáles son las obras de la carne y cuál es el fruto del Espíritu Santo. Que nosotros como cristianos hemos sido llamados no a vivir en la carne, no a hacer obras de la carne, sino a vivir una vida en el Espíritu. Así que Pablo le habla a las iglesias, como en esta noche el Espíritu Santo nos habla en esta hora y nos vuelve a mencionar y a traer a memoria las obras de la carne y las obras y el fruto del Espíritu, porque ambas luchan, hermanos míos, en nuestra propia carne. Tenemos una lucha interna, pero depende de quién gobierne dentro de nosotros, así serán los resultados de nuestras vidas. Así que Pablo empieza a hablarle a las iglesias en Galacia sobre estas obras de la carne y el fruto del Espíritu, la contraparte. Y lo hace con relación, le da el ejemplo de una ley, la ley de la siembra y la ley de la cosecha. ¿Qué dice esta ley? Que todo lo que el hombre sembrara,
eso va a segar, o sea, va a cosechar. Eso es lo que va a recoger. Si tú siembras para la carne, dice la palabra, que de la carne tú vas a cosechar corrupción. No hay más nada que cosechar cuando se siembra en la carne. No hay más nada, hermano mío, que recoger. No hay resultados diferentes en la vida de un hombre o de una mujer que siembra en la carne. De allí la importancia que la iglesia te consciente y con temor y temblor cuide su salvación. Porque qué bonito es hablar, y lo hacemos, de mensajes de motivaciones, mensajes motivacionales, que te va a venir $1 millón, que vas a tener carro, que vas a tener, pero ¿de qué le vale al mundo o al hombre ganar todo el mundo pero perder su alma? Y en esta noche el Espíritu Santo de Dios te quiere enseñar que no solamente ganes cosas en esta tierra, sino que puedas alcanzar y ganar la vida eterna. Así que el apóstol tiene una gran preocupación dentro de él y le empieza a hablar a las iglesias de Galacia, porque estaban ocurriendo algunas cosas. Inclusive algunos judaizantes habían levantado a predicar contrario a lo que Pablo había dicho. Inclusive dijeron que Pablo no era ningún siervo. Y Pablo escribe con relación a esto. Y en el verso 7 dice: no se engañen. Iglesia, escucha, no se engañen. Gálatas 6:7. Dios no puede ser, ¿qué cosa? O sea, Dios no puede ser engañado. Nosotros somos los que nos engañamos. Dice: no te engañes a ti mismo, iglesia. Hombre, mujer, no te engañes a ti mismo. Porque Dios no puede ser burlado. Porque Dios no puede ser engañado. Porque nosotros podemos decir que caminamos de cierto modo, pero Dios mira el corazón. Dios sabe las obras ocultas. Dios sabe lo que hay en lo profundo del corazón del hombre. Así que el apóstol Pablo nos habla y nos dice: no se engañen. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra. Wow. Todo lo que el hombre siembra. ¿Qué has estado sembrando últimamente en casa? ¿Qué es lo que has estado sembrando en tu trabajo? ¿Qué tú estás sembrando cuando nadie en la iglesia te ve? ¿Qué estás sembrando cuando estás solo en casa? Cuando estás sola en tu cuarto. ¿Qué estamos sembrando, iglesia? ¿Qué estamos sembrando cuando hay día de ayuno y oración, pero no vienes? ¿Qué estás sembrando? ¿Qué estás sembrando cuando dejas a aquellos que no, ustedes, los que me están viendo, que pueden estar aquí pero no vienen? ¿Qué están sembrando? Porque todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. ¿Qué estás sembrando con tu esposa? Porque el que siembra para la carne, de la carne segará, cosechará corrupción. ¿Qué estás sembrando para tu esposo? Porque si tú estás descuidando tu tierra, donde Dios te puso a arar, donde Dios te puso a sembrar, si tú estás descuidando esa hermosa casa, ese hogar que Dios te dio por gracia, si tú estás descuidando a tu esposo, estás descuidando a tu esposa, hermano, esto es de vida. Lo que estoy hablando es palabra de vida que te pueden llevar a la vida eterna. Gracias a Dios por los vestidos, por los carros, pero eso no me va a llevar a mí a la vida eterna. Lo que me va a llevar a mí a la vida eterna es la lumbrera que guiará mi camino, y esa es la palabra de Dios. Así que diga: te alabamos, Señor, porque es palabra de Dios. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Si siembras para la carne, ¿qué quiero decir? Si tu vida tú no estás orando, porque es importante. A Cristo, yo no creo que Cristo venga mañana ni venga hoy.
Yo no creo que Cristo vaya a venir esta semana, así que yo no voy a dar diezmo ni ofrenda, me voy a robar las primicias. Yo voy a seguir coqueteándole a fulano, voy a seguir haciendo lo que a mí me da la gana. Yo no creo que Cristo venga todavía. No te engañes. Dios no puede ser burlado. Y como iglesia, a mí no es que no me importa, pero me preocupa más la iglesia que los que están afuera, de cómo como iglesia nosotros estamos caminando, amén. Porque hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su fin es camino de muerte. Cuidado por el camino donde tú estás, que crees que puede que te esté pareciendo correcto, pero no te das cuenta que estás llegando a un despeñadero, iglesia. ¿Cómo es esto? El que siembra para la carne, si tú no oras, si tú no estudias la palabra, si tú no entras a la escuela de obreros, si tú puedes tener la oportunidad de entrar al instituto bíblico y no lo haces, si tienes la oportunidad de orar, de ayunar y no lo haces, si tienes la oportunidad de hacer algo bueno y no lo haces, si tienes la oportunidad de limpiar tu corazón pero no lo haces, de la carne vas a cegar. Mira, yo te digo, no hay otra cosa más, de la carne cegarás corrupción. ¿Y cuántas veces hemos escuchado esta palabra? Inclusive a algunos le decimos que son corruptos. ¿Usted ha escuchado esa palabra? ¿O no? Levánteme la mano si alguien ha escuchado esa palabra. Pero es un corrupto, ella es una corrupta. Pero usted sabe qué, ¿quién es corrupto? El que siembra para la carne. Así sea que esté en el mundo o esté aquí en la iglesia. Y hay iglesias que están llenas de gente corruptas. Pero no te preocupes porque eso no es contigo. Yo nada más te estoy ilustrando. Para que cuando tú tengas que predicarles a aquellos que están en corrupción, que sean corruptos, entonces tú puedas hablarle en el Señor. El que siembra segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará ¿qué cosa? Lo que estamos buscando, vida eterna. Y corrupción es un decaimiento. Corrupción, hermanos míos, es una pérdida. Corrupción es ruina. Corrupción, hermanos míos, es aquello que se empieza a podrir, que se empieza a dañar. Fue lo que entró en el mundo cuando Adán y Eva pecaron. Cada vez que yo peco, cada vez que usted peca, cada vez que usted desobedece, empieza a corroerse las cosas de Dios en su vida. Las bendiciones de Dios para tu vida se estancan. Por eso que hay muchas personas, hermanos míos, que han tenido sueños, que tienen deseos, que tienen proyectos y se han enfocado tanto en las cosas terrenales, pero viven bajo corrupción. No se dan cuenta, hermanos míos, que están en ruina. Pero hoy yo te digo, empieza a sembrar algo diferente en esta noche. Wow. Esto es para valientes, porque solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Así que, hermanos míos, la desobediencia corroe, destruye. La desobediencia deteriora. ¿Qué deteriora? Los propósitos de Dios en el hombre. Amén. Así que cuando Adán y Eva sembraron para la carne, ellos cegaron, ¿qué cosa? Muerte. Ellos tenían vida, pero cuando pecaron, ¿qué les pasó? Entró, ¿qué cosa? La muerte. Y dígame, cuando alguien se muere, ¿qué pasa? Se pudre. Hay corrupción en ellos. Así que cuando ellos tenían tanta vida, ahora en la corrupción, en un estado de corrupción, sus cuerpos empezaron a envejecer. ¿Cuántos están envejeciendo? Pues déjame decirte que eres más viejo que ayer. Si tienes, hermanos, 15 años, ya estás envejeciendo. Empezamos a envejecer desde que nacemos. Y no nos estamos haciendo más jóvenes. Puedes ponerle todo el plastobón, todo el maquillaje, puedes jalar, estirar, pero eso no lo para nadie. Eso viene porque viene.
Así que pues empezamos entonces a envejecer y luego ¿qué? La muerte. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ellos pues estaban desde el momento en que pecaron, fueron destituidos. La unión o la armonía, esa relación que tenían con Dios allá en el Edén se deterioró porque entró la corrupción al hombre. Así que pudiéramos decir que una vida sin Dios es una vida corrupta. Wow. Una vida sin Dios es una vida, suena como que duro, pero es así. Es una vida corrupta. Y un corrupto es alguien que está dañado, que está descompuesto, alguien que es malo, aquel que se ha pervertido, o sea, degenerado, que se ha distorsionado de los planes de Dios. La corrupción es una vida en tinieblas. Por eso es importante la palabra, porque la palabra a nosotros pues nos da luz. Posiblemente no sabemos cómo está nuestro estado, pero cuando vamos a la palabra, la misma palabra nos enseña cómo estoy yo. Nadie me tiene que enseñar. La palabra del Señor me redarguye de cómo está mi estado, pero me dice cómo estoy, no para que yo me quede así, no porque Él quiere que yo me quede así, sino que me habla para que yo, hermano mío, pueda restaurarme. La Biblia dice: levántate de los muertos y te alumbrará la luz de Cristo. Diga amén. Gloria al Señor. Así que todo esto de pecado ha traído conflicto, trajo una desunión y trajo, hermanos míos, todas aquellas obras de la carne, como hablan Gálatas. Cuando ya nosotros nos separamos de Dios, Dios es luz. En la presencia del Señor, y cuando nosotros vayamos al cielo, no vamos a tener necesidad de la luz del sol, porque el mismo Señor nos ilumina. Él es luz. Así que cuando nosotros no tenemos luz, cuando el Señor se apartó del hombre allá en el Edén, ¿qué ocurrió? Esa luz se alejó. ¿Y qué vino? Cuando la luz se va, ¿qué viene? ¿Qué viene? Vienen predique conmigo, las tinieblas. Las tinieblas traen división, las tinieblas traen corrupción. Y la Biblia dice en Gálatas 5:19, mas la obra de la carne. Yo no sé cuántos de ustedes han leído Gálatas. En Gálatas 5:19 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son. Empieza a decir un montón de cosas. Voy a mencionarlas rápidamente: adulterio, fornicación, ¿qué más? Inmundicias, lascivias, idolatría, hechicerías. Y aquí es donde vengo. Enemistades. ¿Qué trae, hermano mío, la carne? La carne cosecha enemistades, trae pleitos, trae celos, arrastra iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias y homicidios. Esas son las obras o la manifestación de una persona que vive en la carne. Mas el Señor, a través de Cristo, cuando Cristo vino a la tierra, vino a poner fin a ese conflicto. Isaías 49, verso 6, la parte B dice: también te di por luz, hablando de Jesús, también te di por luz a las naciones, para que seas mi salvación hasta lo último de la tierra. Jesús vino para restaurar la enemistad, la desunión que había entre Dios y los hombres. ¿Cuántos me están siguiendo? Entonces, cuando Cristo vino a transformar todo. Cristo vino, dice la palabra del Señor, a deshacer, ¿qué cosa? A deshacer las obras del diablo o de las tinieblas. Quiere decir esto, que tú y yo no estamos en desesperanza. Hay alguien que vino a rescatarnos. Hay alguien que vino a quitar el conflicto. Hay alguien que vino a arrancarnos, a trasladarnos de las tinieblas y traernos a la luz. La palabra del Señor nos habla
que la obra que Cristo vino a hacer fue expiación por nuestros pecados. ¿Qué es esto? Cristo vino a ponerse, a pagar el precio, a pagar por nosotros, a ponerse Él en lugar de nosotros. ¿Para qué? Para reconciliarnos con Dios. Porque el hombre no era capaz. Usted no puede, hermano mío, alcanzar la salvación por su propia fuerza. Necesitas a Cristo, necesitas la luz, necesitas vivir una vida, gloria al Señor, bajo la luz de Cristo. Gloria al Señor. Isaías nos habla las razones por las cuales las personas, y en ese tiempo pues el pueblo de Israel vivía bajo mucha oscuridad, bajo situaciones que pensaban que mira, Dios no nos está escuchando, Dios se ha alejado de nosotros, Dios quizá ya no tiene poder, tantas cosas que nos están aconteciendo. ¿Por qué? Si Dios existe, ¿por qué pasa esto? Pero el Señor les habla al pueblo de Israel y le dice que he aquí en Isaías 59 verso 2, para los que anotan, he aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. ¿Qué cosa? No se ha acortado la mano de Jehová. ¿Para qué? O sea que Dios tiene poder. Dios no ha perdido el poder. Dios tiene todavía el control. Ni se ha agravado, o sea, su oído no se ha dañado para no oír. ¿Y cuántos han pedido al Señor pero no han tenido respuesta? Y muchas respuestas no vienen, o Dios no obra, Dios no se mueve. ¿Por qué razón? La Biblia dice, la razón por esto, dice, pero vuestras iniquidades han hecho división. Sus iniquidades, o sea, sus pecados, sus maldades han hecho división, gloria al Señor, entre ustedes y vuestro Dios. Y sus pecados, ¿qué cosa? Sus pecados han hecho ¿qué? Ocultar de ustedes, ¿qué cosa? El rostro de Dios. ¿Para qué? Para no oír. ¿Qué quiere decir eso? Que hay algo que ha estado impidiendo entre las cosas que nuestra vida o la vida de un hombre o una mujer sea bendecida, que han estado impidiendo que la vida de un hombre sea próspera, que Dios bendiga, que Dios te escuche, que Dios te sane, que Dios te levante, que Dios te restaure. Dios lo quiere hacer, pero hay cosas que le han impedido esto. ¿Y qué cosas han sido? Tus iniquidades y tus pecados. La Biblia dice, clama a mí, yo te voy a responder. Quiero decirlo de nuevo, clama a mí, dice el Señor, yo te voy a responder. Te enseñaré cosas grandes y cosas ocultas que tú no conoces. Pero tengo que examinar mi vida. La iglesia necesita examinarse. ¿Por qué razón estás en la condición que estás? ¿Por qué razón no he visto respuesta de Dios? ¿Por qué no he podido tener lo que he pedido? No es que Dios no tenga, iglesia, poder para poderte levantar y poder responder. Dios puede, todo lo puede. Él es todopoderoso, Él es el Shaddai. Dios escucha. Él dice, clama a mí, yo te voy a responder. Pero lo que el Espíritu Santo en esta noche nos quiere decir es, quita las iniquidades, quita el pecado, examínate. No diga, no, yo no tengo de qué examinarme. No, sí, examínate. David dijo, Señor, mira dentro de mí y mira si en mí hay camino de perversidades y guíame por el camino eterno. Entonces el propósito de Dios es uno. Pero no es que Dios no te quiera bendecir. No estamos bendecidos, hermanos míos. O las bendiciones de Dios para nuestra vida se retienen cuando vivimos en pecado. Somos el pueblo de Dios. Eres hijo de Dios. Dios te ama. Pero Dios al hijo que ama
Iglesia, Dios al hijo que ama. ¿A cuánto ama Dios en esta noche? Al hijo, a la hija que ama, Dios tiene que disciplinar. Y Dios tiene que disciplinarme. Aleluya. Y yo le digo, Señor, gracias. Porque Dios al hijo que ama disciplina y azota a todo aquel que acoge como hijo. Pero si tú no recibes la disciplina de Dios, si tú no quieres pasar por proceso, si tú no quieres que nadie te llame la atención, si tú no quieres escuchar palabras como estas, quedas sin disciplina. Y los que están sin disciplina son, dice la palabra, bastardos y no hijos. Y necesitamos por nuestro propio bien ser disciplinados. Diga, necesito ser disciplinada. Y cuando a veces nos duela, diga, Señor, gracias. Señor, sí me duele, pero sé que es lo mejor para mí. Así como el padre no deja sin disciplina al hijo que ama. Todo buen padre que ama disciplina al hijo. Toda buena madre que ama regaña a la hija, regaña al hijo. Hermano mío, lo castiga, lo disciplina. El hijo no le gusta, la hija no le gusta, pero a ti como madre, aleluya, no te interesa que te digan que no te quieren más. Inclusive, ¿sabes cuántos hijos salen con groserías? ¿O cuántos salimos con grosería nuestros padres cuando estábamos bajo esa cobertura antes de casarnos? Éramos bien groseros. Y todavía quizás hay algunos jóvenes cuando sus padres le llaman la atención, son groseros y groseras. Pero yo quiero decirte que la Biblia habla que el padre que ama a su hijo lo disciplina. Si tú eres hijo, prepárate para recibir disciplina de parte de Dios. Hay algunos que no les gusta esto. Hay algunos que no les gusta escuchar esto. Wow. Pero yo creo que aquí habemos algunos que podemos testificar que esa buena disciplina de nuestros padres nos enderezó. Que esa buena disciplina me apartó del mal camino donde yo iba. Me apartó de las malas amistades. Esa disciplina de papá y mamá me hizo graduarme de la escuela, de la secundaria. Me ayudó a entrar a la universidad. Y ahora soy un buen hombre. Ahora soy una buena mujer. ¿Cuántos dicen amén? La disciplina nos endereza. Dije, la disciplina nos endereza. Oh my God. Dios es bueno. Hay momentos que el padre de familia tiene que retenerle al hijo bendiciones. Porque si nuestros hijos están haciendo mal, si tus hijos están haciendo mal, no quieren obedecer, están rebeldes, y usted lo va a premiar con un carro, usted lo va a premiar con el celular, el último, no sé cuál es, el iPhone, no sé cuánto. Su hija le sale con 4 patadas y usted sale corriendo a hacerle una tortita a la niña antes que se vaya. Antes que se vaya, métale 2 rebencazos. Y que diga lo que diga, porque usted le está enderezando el camino. ¿Sabes para qué? Para que lo cojo no se salga del camino. Todos los que estamos aquí tenemos cojera, pero cuando viene papá, cuando viene Abba Padre, que puedo decirle, soy tu hija, Abba Padre, tú eres suficiente para mí, camino de tu lado, confío en ti, tú eres mi principio y mi fin. Hermano, he tenido que llorar mucho y no sé cuánto más,
Porque Dios ha estado formándome, Dios ha estado enderezándome. Que si duele, claro que sí. Ninguna disciplina al principio parece cosa de gozo, pero al final trae sus frutos. Tú quieres ser próspero, deja que tu papá y tu mamá te corrijan. Tú quieres ser próspera, ríos de agua viva, quieres ser próspero. Todos aquellos que me están escuchando, deja que Abba trabaje en tu vida, deja que Abba enderece lo torcido. ¿Sabes por qué? Porque a papá no le gusta la carne. A papá no le agradan las obras de la carne. Como dice alguien, sigo. Es que esto es vida. Esto me lleva por el buen camino. Esto es como un jalón de oreja. ¿Tú para dónde vas? No, tú no vas para allá, tú vienes para la casa, muévete. Y yo quería que ir para la discoteca, para el paseo, pero me agarraban por la oreja. Usted viene para la casa. Y se acuerdan cuando usted estaba en la esquina allá con los muchachos, dice que no haciendo nada. Es que yo no estoy haciendo nada. No estoy haciendo nada delante de tus ojos, quizás dirás. Pero cuando usted ve a ese hombre viniendo bajando la loma, ay papá, cuando usted ve que esa doñita viene con la mano atrás y la unción profética de la chancleta, y cuando da el grito de júbilo, Armando. Yo no sé si a usted, pero a mí se me despelucaba todo el cuerpo. Era como un temblor que... Cuando yo veía a papá, o cuando yo le veía la cara a mi mamá, ya yo sabía por dónde era la cosa. Pero todas esas cosas me han traído aquí. ¿Tú quieres ir a un buen camino? ¿Tú quieres que tu fin sea bueno? Yo sé los planes que tengo para ti, dice el Señor. Pensamientos de bien y no de mal. Dijo el Señor, pensamientos de bien y no de mal. Pero tenemos que empezar con la disciplina. No se puede pasar por alto la disciplina. Es que la disciplina nos cambia. Al apóstol Pablo, ¿qué lo cambió? Sino un verdadero encuentro con Dios, con Cristo. ¿Qué hizo el Señor? Lo tumbó de su orgullo. El Señor tumbó a Pablo de su soberbia. El Señor lo tumbó de su arrogancia. Y cuando él estaba allí en el suelo, entonces fue donde él pudo decirle al Señor, no lo que él iba a hacer, no lo que él quería hacer, no donde él quería ir, sino que él le dijo al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y dígame si dos chancletazos no los mandan directo al fregador a fregar esas pailas. Que no quería ir, pero cuando usted lo tumba, van derechito con la escoba, derechito a fregar. ¿Cuánto es 2 por 2, fulana? ¿Cuánto es 2 por 2? Te dije. No que habías estudiado, no que habías hecho la tarea. Porque estaba allá afuera con las peladas, ¿verdad? Con las muchachas. Fulana, ya sí, ya mamá, yo hice toda la tarea. Ok, cuando tú revisas las tareas, matemática, wow, ven acá, siéntate ahí, aprendiste matemática, ok, 2 por 2. Y cuando ves el silencio, no dices nada, tú te paras, te metes a un cuartito y vienes con la mano profética. Recibe, así te digo yo. Recibe liberación, recibe sabiduría. Fuera espíritu de brutez. Porque algún día yo quiero estar recibiendo ese diploma de bachillerato. Y yo no sé cuántos de ustedes estudiaron a la par con su hijo.
Algunos dijeron, yo creo que ahí en ese diploma debía decir también mi nombre. Porque si no hubiera sido porque estuviera yo allí, ay caramba, si yo no lo hubiera metido la cuarta, la quinta y todo lo de, hermano, uno no sube esa loma, pero ay Dios mío, usted es hijo de fulana, usted se me va a graduar, usted no se manda, usted va a ser un buen hombre, usted va a ser una buena mujer, usted es hijo de Dios. Usted es hija de Dios. Usted va a ser una mujer y un hombre de bien. Soy tu hija, Abba Padre. Tú eres suficiente, Señor. Esto sí está bueno. Dije, esto sí está bueno. Ay, por Dios. Mejor yo sigo. Porque los jóvenes dicen, pastor, avance, por favor, ve. No le esté metiendo cosas a mis papás y mi mamá. La cosa no tan de que tan buena y usted hablando de esa cosa. Hija, voy a avanzar por amor a ti. Aleluya, ya su nombre. Gloria a Dios. Así que pues, lo que dice la palabra, ya sabemos la causa. Gloria al Señor, pero que Jesús fue enviado por Dios. Amén. Porque Dios tomó la iniciativa de reconciliarnos con Él mismo. No que el hombre se reconcilió con Dios. No, señora. No, señor, no se equivoque. El hombre no se reconcilió con Dios. Perdón, Dios no se reconcilió con el hombre, sino que el hombre necesitaba por sus iniquidades, por sus pecados. Pero cuando él fue alejado, la carne de él olía, estaba atestada de pecado, estaba atestada de corrupción, estaba atestada de inmundicia. Así que Dios es santo, Dios se aleja del hombre. Pero Dios dice la Biblia, porque amó Dios al hombre, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida y vida ¿qué? Eterna. Así que Dios mandó a su Hijo como propiciación, como expiación. Tomó el lugar tuyo para que tú y yo pudiéramos ser reconciliados a través de Cristo, aleluya, con el Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús pagó la deuda. La deuda se nos perdonó, ¿sabe por qué? Porque alguien pagó. Alguien salió, no como fiador, Él lo pagó. Usted sabe, cuando usted entra en un préstamo, ¿no? Usted tiene que buscar un fiador. Y si usted no paga, ellos no dicen nada. ¿Pero qué hacen? Agarran al chivo expiatorio. Es por eso que hoy en día nadie quiere ser fiador. Porque la gente muy rápidamente dice, tú puedes ser fiador. Mira que, ay, que te lo dicen muy bonito. Mira que yo te lo voy a pagar. Yo nada más necesito tu firma. Solo tu firma. Mira, tú no tienes que hacer nada, porque yo soy la que voy a pagar. Y viene la gente de buena gente que hace, está bien, y va y firma. Se puso la cuerda en el cuello. Cuando la persona no paga, ¿qué es lo que hace el banco? Empieza a sacarle ese pago a aquel que se dio por fiador. Pero Cristo, Él se puso como pago, Él pagó el precio. Él dijo, yo sé que tú tienes que pagar, yo sé que tú no puedes pagar, pero yo voy a pagar por ti. Yo voy a pagar por ti para que tú salgas de la oscuridad donde tú estás. Y el Señor pagó por ti y por mí. Ahora nosotros vivimos en la luz y hemos sido reconciliados con Dios. La reconciliación es volver a un estado de armonía que había sido, hermano mío, fracturado por algún roce
o había sido fracturado por algo. ¿Cuántas enemistades no hemos tenido? ¿Cuántos pleitos no hemos tenido, sea con los esposos, con las esposas o con los mismos hijos o entre amigos? ¿Qué hace los pleitos? Separan. Antes tú hablabas, era como decimos aquí en Panamá, inchi pinchi, con muy pegadito, uña y carne con fulana. Siempre te veían con la hermanita para arriba y para abajo. Ya de repente no te ven con la hermana. Porque algo pasó, hubo un roce. Alguien ofendió a alguien. Alguien le hizo algo a alguien. Y trajo separación entre los esposos. Pero es más notable entre los novios. Porque los novios todo el tiempo que llegan a las iglesias van tomaditos de las manos, se sientan siempre juntitos. ¿Tú quieres darte cuenta cuando están de pelea? Y no es que uno sea vida ajena, somos observadores. Cuando uno se sienta en una esquina y en el otro, y en esta esquina tenemos, y en la otra esquina está, porque están pleitados. Y cuando hay pleito, hay tristeza. Dígame que si usted, hermano, sea por culpa suya o no, tenga una enemistad, alguien se enoje con usted, dígame si eso es cuestión de gozo. Usted está triste, usted se siente mal, hay como una especie de vacío dentro del cuerpo. ¿Y qué digo de los esposos? Quizás, hermanos, no se dan cuenta, ellos vienen a la iglesia, se sientan juntos, pero como decimos en buen panameño, juntos pero no revueltos. Y cuando salimos, estamos aquí, hablamos y saludamos a todo mundo, nadie se da cuenta, pero cuando nos montamos de nuevo al carro, la ley del hielo. Volvemos y tomamos las armas. Cuando los hijos aparecen, ahí nos hablamos. Cuando estamos en un círculo de hermanos que nos saludan, reímos hasta decir no más. Pero dentro hay una ruptura. Dentro hay una enemistad que enferma, que no nos deja estar bien, que nos deja incómodos. Yo no sé si usted ha tenido alguna discusión o alguna desaveniencia con sus padres, con su esposa o sus esposos, pero no es de gozo. Y gracias a Dios, porque a veces hay intermediarios, porque alguien intercede por alguien. Y sobre todo con los novios, las parejas, algunas tienen que buscar consejería. Y mandamos mensajitos, dígale a fulana. Pero qué hermoso, hermanos míos, que aunque la oscuridad ha traído todo esto, Dios trajo el remedio para esto. Dios vino a dar un mensaje de reconciliación. Hermanos míos, Dios nos llamó a reconciliarnos, aleluya. Dios reconcilió, aleluya, al hombre con Dios. Así estábamos nosotros. Estábamos hundidos en nuestros pecados. Estábamos en desesperanza. El diablo pensó que nos había destruido. El diablo pensó que había, hermanos míos, corrompido totalmente nuestra vida. Pero apareció Jesús, aleluya. Apareció Jesús y dijo: heme aquí, yo iré. Y murió en una cruz. Y a través de ese sacrificio pagó un precio que tú y yo no podíamos pagar. Cristo lo pagó. Así que entonces vemos al apóstol Pablo. Cristo se le revela de la manera que se le reveló a él. Una manera que impactó, una manera que transformó. Mira, cuando Dios te tocó, cuando Dios te llamó, no te llamó para que tú vuelvas atrás. Te llamó para obtener la victoria. Te llamó para obtener la tierra que te dio. Te llamó para que alcanzaras vida. Tú no tienes permiso para volver al mundo. Tú estás nacido, aleluya, de nuevo. Eres nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasaron, dice la palabra. Todas son hechas nuevas. Así que vemos a un Pablo nuevo y un Pablo que dijo: he recibido un encargo de llevar el ministerio
de la reconciliación. Ahora soy embajador. Un embajador es alguien que es enviado. Y Pablo fue por todos los... Cuando usted entre al Instituto Bíblico, quiero instarle para que entre al Instituto Bíblico. Vamos a abrir un compás para que este próximo trimestre, que empieza el próximo mes, usted pueda entrar al Instituto Bíblico. Ahí usted va a aprender sobre los viajes de Pablo. Y Pablo, desde que se convirtió, hermano, no cesó de predicar la buena noticia de reconciliación. Usted y yo tenemos que ser hijos de paz. Usted y yo tenemos que ser pacificadores. Usted y yo somos llamados a traer reconciliación al hombre. Somos embajadores. Somos enviados. ¿Y sabe qué es lo que la palabra apóstol es? Un enviado. Eso es lo que quiere decir apóstol. Y Pablo fue enviado como también fueron enviados los apóstoles. Fueron enviados profetas, fueron enviados ministros. Y Dios en este tiempo nos está escogiendo a nosotros para que nosotros también podamos llevar el mensaje de reconciliación. Hay muchos todavía que están en tinieblas. Hay mucha gente que está todavía en oscuridad. Y Dios te escogió a ti para que te levantes a predicar la palabra de Dios. Dios te escogió a ti para traer luz, aleluya, donde había oscuridad. Por eso, iglesia, levántate como embajador de Cristo, aleluya, para predicar la palabra y a su nombre. Gloria al Señor. Hay una tarea, porque soy embajadora. La gente no va a escuchar, la gente no va a recibir luz hasta que tú no te decidas a levantarte. Dios está levantando en este tiempo una iglesia. Y no estoy hablando de estructuras, sino, hermano, la iglesia de Cristo que va a ser levantada. Dios está levantando la iglesia para predicar la palabra. Y tú y yo tenemos que predicar palabras de salvación. Tú y yo estamos llamados a predicar la palabra. Una palabra que te inspira, porque la palabra sola te va a inspirar a vivir una vida en victoria. Hermano mío, yo no tengo que decirte que vas a tener casa, porque si tú vives conforme a la palabra, Jehová te va a abrir puertas, Jehová te va a sanar, Jehová te va a dar casa, Jehová te va a prosperar, Jehová va a guardar tu vida, y es su nombre. Lo que me corresponde a mí como embajadora, como apóstol del Señor, es predicarte la palabra, es darte luz, aleluya, para que tú veas dónde estás, porque a través de la palabra te iluminas el camino, y el camino para ti es Cristo, el camino para ti es vida eterna. ¿Cuántos se van con el Señor?